sin darte nada. Dios bendiga, estimados hermanos y amigos. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial. Un día más aquí en el programa La Palabra de la Cruz. Dios continúe bendiciendo sus vidas en esta hermosa hora. Las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo sean derramadas abundantemente sobre sus vidas. Saludos a todos nuestros hermanos, amigos que nos escuchan en los diferentes lugares y puestos de trabajo a donde Dios allí les permite laborar. Bendiciones en el amor del Señor. A los que están en los supermercados, en los talleres de moto, de bicicletas, en los distribuidores de granos. Dios continúe ministrando sus vidas. A los que están allí en la área privada. El que siembra escasamente y siembre algo bueno. Lo más importante en nuestras vidas es tener el amor en nuestro corazón. No podemos dar de nuestro corazón ni hablar del amor de Dios si en nuestras vidas no hemos experimentado ese poder tan grande que es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Saludos a todos nuestros hermanos ahí donde están en sus casitas. Queremos el día de hoy compartir la porción bíblica en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Esta vez nos vamos a ir a la segunda carta y dice así: honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Salutación, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Debemos siempre dar gracia a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, porque el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día, para ser glorificado en su santo y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Hemos leído la palabra de Dios en el capítulo 1 de la segunda carta a los tesalonicenses. Acompáñeme a orar en esta hermosa hora. Vamos a orar. Dios sea dirigiendo nuestras vidas y este programa también. Amado Dios, te damos gracias. Oh Dios mío, toda gloria y toda honra sean dadas a ti. Te alabamos, Padre, porque tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Oh Dios mío, tú eres santo y eres poderoso en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Tus ojos están viendo, dice tu palabra, a todo ser humano sobre esta tierra. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, venimos delante de ti dándote gloria, dándote honra. Gracias, Señor. Gracias porque tu amor, Señor, es fiel para con nosotros. Gracias por tu misericordia, que son nuevas cada mañana sobre la vida de aquellos
que creen de ti, Señor. Unos, Padre eterno, lo creen en lo más profundo de su corazón. Otros, Señor, lo creen porque solamente lo pueden repetir. Oramos para que ellos también, Señor, tu palabra sea extendida hasta lo más profundo de su vida y puedan experimentar, Señor, en sus vidas una reconciliación contigo, Padre, para alcanzar la salvación a través de tu Hijo Jesucristo. Libera a los cautivos, Señor. Oramos para que sus mentes sean liberadas en el nombre de Jesús de Nazaret. Rompe las cadenas, rompe las ataduras, las ligaduras, Señor. Oh Dios mío, rogamos, Padre eterno, salva a aquellos que están, Señor, perdidos en el alcohol, en la droga, en la prostitución, en la homosexualidad, aquellos, Señor, que están en lo más bajo de la inmoralidad. Oramos, Señor, para que tu misericordia, Padre, ahí hay padres que están orando, ahí hay abuelos que están orando por sus nietos para que regresen, Señor, al redil. Ahí hay padres que oran por sus hijos para que vuelvan, Señor, porque ellos no pierden la fe de la semilla que plantaron un día en el corazón de sus hijos, de que ellos regresarán al camino que un día le enseñaron, que es la fe en ti. Oramos, Padre eterno, para que sus oraciones sean contestadas. Toda gloria y toda honra sean dadas a ti. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. El poder tuyo se derrame sobre la vida de aquellos que están enfermos, aquellos que están atravesando momentos difíciles. Rompe las cadenas, las ataduras. Libera, Señor amado, las almas. Libera los cuerpos de toda enfermedad por el poder de la palabra. Se llame la enfermedad como se llame. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret le atamos, le reprendemos y la mandamos al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu de enfermedad, sal de los cuerpos en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Señor amado, libera las mentes, libera los corazones, libera los pensamientos. Reprendemos toda actividad del enemigo de tormento en los pensamientos. Hay personas que quizás tenían la decisión de quitarse la vida, Señor, pero ahora tu amor y tu misericordia se desplaza y se mueve. Oh Dios mío, rogamos tu presencia a favor de esas personas para que conozcan que en esta tierra están con un propósito y el propósito es de que sean salvos. Oramos, Señor, para que tu misericordia se derrame sobre sus vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Quédate en nuestras vidas y en esta programación de radio Adoración, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, estimados hermanos y amigos. Vamos a escuchar la alabanza Amor sin condición en la voz del grupo Betel Music. La palabra de la cruz. Sobre mí, has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición.
encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, tira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, tira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, tira que no rompas. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Amor sin condición. La palabra de la cruz. El Señor continúe bendiciendo sus vidas en esta hermosa hora. Las bendiciones de Dios sean arropando su vida, sean ministrando su vida a través de la unción y del fuego del Espíritu Santo. Esta mañana yo recordaba en mi mente muchos años atrás, cuando la presencia de Dios se derramaba sobre las congregaciones, cuando Dios levantaba un grupo de personas, de jóvenes que adoraran a Dios de todo corazón, cuando no era necesario llevar prédicas de motivación para que las personas se levantaran y se conectaran con Dios. Hemos visto de que el tiempo ha avanzado, pero la misericordia de Dios está presente para todos aquellos que le buscan, se guardan para Él y viven en temor y en santidad delante de Él. La verdad es que Dios siempre derramará su poder sobre aquellas personas que hacen un arrepentimiento y le dicen: chao, pecado, no quiero ya nada contigo, adiós, goodbye, le dicen otros ahí, quiero vivir para Jesús. Y eso es lo que falta hoy en día en la iglesia actual. De que digamos: chao, adiós, pecado, goodbye, adiós. Un tiempo estuve en el mundo sumergido en el pecado, pero ahora vivo para Cristo continuamente, cada día, forzando esta carne a de que Cristo viva en mí y la carne mengüe. Que tu carne baje, tu nivel de lo que es en este mundo. Tanto agentes externos e internos buscan a presionar al creyente para que su vida viva sometida a doblegarse a instancias que le rodean. Y sabes qué, la palabra dice de que no contristemos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y una de las formas es de que vivas para Dios, no para agradar a los hombres, porque ellos te están mirando continuamente. Es para agradar a Dios, porque lo celestial y lo bueno viene de Dios. Y el que te da la vida eterna y la salvación es Jesucristo. El Padre Eterno mandó a su Hijo a morir por usted, a morir por mi vida también. ¿Sabe por qué? Porque quiere que haya salvación en nuestras vidas. Pero para lograr esta salvación estamos sometidos constantemente como el olivo en la prensa. Somos sacados de ahí y
somos cada momento, está goteando un aceite. Cuando el olivo está en la prensa, allí está presionado y está goteando, y dentro de eso cae una gota de aceite, de la cual sale por una abertura del lugar donde cae esa gota de aceite y se está recogiendo en otro recipiente. Asimismo, el cristiano constantemente es presionado por las adversidades que están alrededor de él. Pero tú debes de ser valiente, porque tú eres hijo del gran rey y del que venció en la cruz del Calvario. Que aunque estés ahí sometido a la prensa, donde estás siendo presionado para sacar de ti el extracto de lo bueno que hay en tu vida. Y es que esto es importante en la vida de todo creyente. Nadie puede dar testimonio si no ha pasado un proceso en su vida. Tú contarás de las maravillas del Señor hasta que pase uno de los procesos en tu vida. Así que tu vida y mi vida están en las manos del alfarero. Vamos a escuchar una alabanza muy poderosa y está en la voz de Rocío Cruz, Tu arte en mí. FM. La palabra de la cruz. No te bastó con sanarme las heridas cuando me encontraste aquella vez tan moribunda. No solo te conformaste con levantarme, ahora sé que tienes arte para saber cómo restaurarme, porque mis piezas han quedado tan pegadas como roca en la montaña cuando a tu nombre mi voz clamó. Y al mirar atrás es como despertar de un sueño tan amargo que me hizo llorar, y mis ojos se pudieron abrir cuando llegaste tú. Y al ver la cicatriz de lo que hiciste en mí, al mirarme en el espejo puedo sonreír. Hoy puedo brillar y al mundo hablar, porque has demostrado tu arte en mí. No te bastó con morir y dar tu vida, además resucitaste, como dijiste, al tercer día. Y ver la forma en que transformas corazones entre los cirujanos, el mejor de los mejores. Y encuentras sanidad en la herida, el perdido encuentra vida al tu nombre pronunciar. Y al mirar atrás es como despertar de un sueño tan
El Señor continúe bendiciendo sus vidas. En esta hermosa hora vamos a entrar a lo que es el estudio de la palabra. Y el día de hoy quiero que me acompañe a la epístola de Romanos capítulo 3, versículo 1 al 9. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, porque si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Amado Padre, te damos gracias, Señor. He leído la porción de tu palabra, ministranos a través de tu presencia, a través de tu Santo Espíritu. Trae a nuestras vidas, Señor, arrepentimiento. Delante de ti estamos y confesamos nuestras debilidades, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos de tu poder y de tu presencia. Oh Dios mío, ninguna persona puede llegar a la perfección si no hace arrepentimiento delante de ti. Confesamos, Señor, solamente tú eres, Señor, en cada corazón. Cuando cada boca confiese de que tú eres, Señor, en su vida, usted irá haciendo la transformación y el cambio en sus corazones, internamente y externamente, llevándolo a la perfección idónea que quiere para cada ser humano, para cada hombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El día de hoy avanzamos estudiando acerca de los judíos y la ley. Anteriormente estuvimos viendo acerca de lo que el apóstol Pablo nos decía, de que si nosotros llevábamos la palabra o el evangelio, supiéramos realmente lo que estábamos predicando, porque no podíamos predicar lo que no estábamos viviendo. No podíamos estar hablando de cargas que ni siquiera nosotros llevamos. Hay una realidad dentro de esta palabra y la realidad es de que las personas tienen que ser un ejemplo vivo y un testimonio andante de la transformación que Jesús ha hecho en sus vidas. Cuando das testimonio, el testimonio tiene un gran respaldo. Y el apóstol Pablo dice aquí en la palabra, tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Parece que por acá andaba casi algo parecido como en los corintios. Los corintios sabían de que practicar la idolatría y comer cosas sacrificadas a los ídolos era malo. Y ellos la practicaban. Entonces Pablo comienza a dar recomendaciones a la iglesia de los romanos. Y ahí en Roma había un pequeño campo o una iglesia, la cual no levantó Pablo, pero Pablo le escribía a los hermanos que estaban en Roma. Y esto es lo que queremos llegar a decirle, de que la palabra nos cita un versículo bíblico y nos dice, no seas oidor olvidadizo. Muchas veces con el transcurso del tiempo en el evangelio hemos visto muchas cosas en el camino. Y muchas veces la persona mucho tiempo ha estado en la iglesia, pero no ha puesto en práctica lo que dice la Escritura.
Las personas hoy reciben capacitaciones, congresos, grandes seminarios, van a los bíblicos. ¿Qué no hacen? Pero las personas están yendo más allá, alejadas de Dios totalmente. Porque se les ha olvidado que la razón de la transformación y del cambio en el corazón del hombre a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo de Dios. Puedes ir a los bíblicos. No estoy en contra de los estudios bíblicos porque son muy buenos, perfectos. Si aquel que puede estudiar, estudie, aproveche el tiempo, lea la Biblia porque es bueno capacitarse. Pero la realidad es que Dios quiere que nuestros estudios vayan acompañados de la excelencia de buscar y humillar nuestras vidas delante de Él en la oración y en el ayuno. Una persona que pueda ir a los bíblicos y no se humilla a Dios y no vive una vida de devoción o una vida con un devocional diario delante de Dios, de oración y de lectura de la palabra, podrá soportar y vivir conforme a los estándares que pide la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos recuerda de que habían personas que estaban predicando y vivían una vida desagradable delante de Dios. Parece que había una persona que hurtaba, parece que había una persona que estaba en adulterio, parece que había muchas cosas por ahí. Véalo, ahí lo dice la palabra de Dios en el capítulo 2, versículo 18 y 19. Entonces Pablo le está señalando a determinada persona y está recordando: si tú estás predicando que no hurtes, ¿por qué hurtas? Porque aún personas dentro de la misma iglesia, estimado hermano, no vamos lejos, porque esto es bueno para que las personas recapaciten en su corazón, que aún estando dentro de la iglesia, si usted no es buen fruto, va a ser cortado y echado al fuego. Y el apóstol Pablo nos dice que recapacitemos, porque aún él está hablando de alguien que está dentro de la congregación, que conociendo el evangelio, conociendo los 10 mandamientos y conociendo la porción bíblica que dice que ni aún los ladrones no pueden entrar al reino de los cielos, él está diciéndole a alguien que está dentro de una congregación. Hoy en día el evangelio tiene muchos años ya estar en nuestro país. Pero la decadencia actual que hay no es por falta de estudio bíblico, no es porque no sabes leer, es porque las personas no están orando, ni ayunando, ni leyendo la Sagrada Escritura. No están sacando tiempo para Dios, pero sí hay tiempo para muchas otras cosas. El Señor nos remarca en nuestras vidas y el apóstol Pablo te dice: si eres una persona de que tienes una gran corroncha como el armadillo, ¿cómo es que estás predicando si estás en pecado? El apóstol Pablo nos sigue hablando y nos dice de que si la persona, aunque sea un judío, usted quiere saber, actualmente Haifa, la ciudad en Jerusalén, en Israel, una de las más paganas, donde las personas desfilan su inmoralidad, levantándose en contra de todo conocimiento llamado Dios. Y todos aquellos fueron fundados y proclamadores, personas nacidas no en el evangelio, sino en la Torá, basado en el Antiguo Testamento, donde el pueblo vive una vida judaizante, proclamando al gran yo soy y una religión monoteísta. Pero ¿por qué estas personas conocieron a Dios y se apartaron y ahora hacen grandes desfiles en contra del verdadero Dios? La razón es porque el capítulo 1, 28 al 30 de la carta a los Romanos, anteriormente estudiamos de que las personas se han rebelado en contra de Dios, y los que se han rebelado más altamente e indecorosamente del grado de la maldad y de la rebeldía más grande, son personas que en un tiempo fueron conocedores de Dios. Podemos ver
en toda Europa, los países donde nació el Evangelio, donde nació la Reforma Protestante, donde nació el luteranismo, el calvinismo. Hoy ellos profesan no conocer a Dios. Su fe está fundada sobre el materialismo, sobre el ateísmo, sobre el progresismo, sobre toda corriente filosófica. Su amor es el amor a la enseñanza, hacia la cultura, hacia la gloria de que tiene la misma escultura del cuerpo el ser humano. ¿Sabes por qué? Porque el hombre se ha desenfrenado y sus pensamientos fueron más allá, no del conocimiento a Dios, sino más allá del pecado. Hundidos en la oscuridad, en las tinieblas, en la brujería, en la hechicería, se apartaron de Dios. El pueblo judío puede ser el pueblo judío que tiene promesas de parte de Dios, pero si ellos no hacen arrepentimiento, no serán salvos. ¿Por qué? Porque no creen en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y aún los que andan allí en su corriente de inmoralidad, propagando y levantando muchos movimientos en contra del orden establecido de Dios, serán juzgados por Dios, no importa que sean judíos. Ellos tendrán que dar cuenta delante de Dios, así como usted que es gentil o como las personas que están dentro de las congregaciones que ya conocen la palabra de Dios y están desatados en cualquier lugar viviendo una vida como le da su mejor parecer. Serán juzgadas por Dios. Tú que conoces la palabra, no seas oidor olvidadizo. Escucha la voz de Dios. Dios quiere salvación para todo aquel que cree en Él. Y dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es que debes de crucificar tu carne, debes de crucificar tu deseo, debes de crucificar todas las cosas por las cuales este cuerpo te está arrastrando y te está llevando a un lugar de que si pierdes cuidado no sabrás a dónde has de llegar. Es que el Señor nos enseña y quiere hacernos reflexionar de que no solo el judío puede ser salvo, sino que también el gentil, el que cree en Jesucristo, el que proclama su palabra. Pero no solo es proclamarla, es vivirla, es apartarte del pecado, es estar en obediencia. Si el apóstol Pablo me recuerda de que había una persona que predicaba y estaba en pecado, hoy no estamos lejos de esa situación. Esto fue hace como, podríamos decir, unos 2000 años. Entonces, ¿qué pasa actualmente? La iglesia está yendo más allá de los parámetros de los cuales no están establecidos por Dios. Hoy queremos vivir la vida de teologías humanas, pero no queremos vivir de lo que es una relación viva a través del Espíritu de Dios en nuestros corazones, diciéndonos, compónete, estás haciendo mal. ¿No te acordás que hiciste una mentira? ¿No te acordás de que eso que tienes en tu corazón es malo contra tu hermano? Cuando el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, el Espíritu de Dios nos habla y nos dice: no escuche las cosas que están pasando alrededor. Pobrecito el hermano, te dice el Espíritu de Dios. Así que perdónalo, no le pongas mente a lo que te acaba de decir. Que muchas veces te puede dar una mala respuesta a alguien. Pero el Espíritu de Dios está en tu vida y te dice, no pongas mente a eso. Sigue adelante, sigue proclamando la palabra, escucha mi voz. Deja, yo me ocupo de todas esas cosas. Yo soy el que cambio hasta el más duro de corazón. Así es, el Señor quiere darnos a conocer que las promesas dependen de Él y que así como muchas personas han estado perdidas por mucho tiempo, y Dios en su amor y en su fidelidad, Él viene y las recoge y las restaura y las cambia y las transforma y las hace nueva criatura. No vayamos muy lejos, el apóstol Pablo es una experiencia viva de la transformación de Cristo a través del evangelio de poder. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué las personas no cambian y no son transformadas como en aquellos tiempos? ¿Sabes por qué? Porque las personas quieren vivir una doble vida y una doble vida Dios no te la acepta. Dios no acepta que sus hijos sean fornicarios ni adúlteros.
Fornicar o adulterar no significa solamente llevar a un acto sexual con una persona que no es tu compañero. Significa acostumbrarte a cosas que no están establecidas en la Biblia. Vivir para Dios 50% y para el mundo el otro 50%. Eso se llama adulterar también. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. En otra palabra, el incrédulo que formulará esta pregunta era mentiroso y Dios le presentaría un día como tal. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Dios es verdadera y no puede ser cambiada. Dios es justo, el amor de Dios es justo. Si Dios ha prometido algo, Dios lo cumple. Los hombres son mentirosos, pero aún así Dios ama a los hombres, pero aborrece sus mentiras. ¿Se da cuenta usted, estimado oyente, de cuán importante es el amor de Dios y su justicia? El apóstol Juan dijo en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 10, ¿qué cree que el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo? Que el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Cuán malo es no creer hoy en Dios? Dios dio a su Hijo para morir por usted. Permítanos decirle lo negativo que es. Usted simplemente hace de Dios como un mentiroso. Eso es precisamente lo que usted hace al rechazar al Hijo de Dios. Veamos en el versículo 5 de este capítulo 3 de la epístola de los Romanos. Dice la palabra de Dios: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? ¿Hablo como hombre? Alguien podría argumentar con sutileza por qué, si existe Dios, los niños en África se están muriendo de hambre. Estimado amigo y hermano, Dios desde el comienzo quiso lo mejor para el hombre. El hombre amó las tinieblas y amó el pecado. Podemos saber, el continente es rico en grandes minerales, en flora, fauna y todo lo que posee. Pero el pecado del hombre, el hombre ha ido más allá. El hombre ha ido más allá, que renunció a Dios y comenzó a adorar a otros dioses, a los de la naturaleza, de los animales, a practicar la brujería, la hechicería, la uanda, todo lo que tiene que ver magia negra, magia blanca, y irse tras la oscuridad y remontarse a los pactos de sus ancestros. Ahí entonces podemos entender la raíz de todo lo que está pasando en África. Las personas mueren de hambre, pero no es porque Dios tenga la culpa. Es porque el hombre no quiere renunciar a su pecado, a su brujería, a los horóscopos, a los pactos con Satanás, al ofrecimiento de animales, incluso al enemigo. Ellos claman claramente de que Él es rey sobre sus vidas. Por eso oramos a Dios para que Dios liberte las almas, liberte las mentes, porque en esos lugares existen religiones, pero el cristianismo es muy pequeño, el índice de personas que están predicando la palabra, porque las religiones que abundan en ese lugar han ganado a muchos gobiernos para que el evangelio no sea predicado, sino que sean exterminados los cristianos. Entonces podemos entender por qué los niños pasan en África de esta forma. Así, cuando existe Dios, Dios nos ha amado, pero el hombre no quiere renunciar a su maldad. La maldad y el pecado del hombre ha hecho que los juicios de Dios sean desatados sobre la tierra. Veremos ahora Romanos 6:1 y nos dice la palabra de Dios así, de esta forma, hablándonos nuevamente el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? El Señor quiere que perseveremos en Él, no en el pecado. Veremos que ahí nos está diciendo el apóstol Pablo. En el griego, Pablo formuló la pregunta de tal manera que quería una respuesta negativa. O sea, la gente quería decir:
en aquel momento que estaba el apóstol Pablo, de que Dios era injusto por lo que pasaba el hombre. Pero Dios no es injusto. Dios ha sido justo todo el tiempo. Su amor y su misericordia ha estado a favor de todas las generaciones. De generación en generación, nos dice el Salmo 90. Ha estado al lado del hombre todo el tiempo, mirando lo bueno y lo malo y lo aborrecible delante de él. Le ha hablado de una y de otra forma, a través de sacerdotes, a través de profetas, a través de evangelistas, a través de apóstoles. El hombre siempre buscó a excluir a Dios de sus propósitos en su vida, pero Dios da la oportunidad de una y de otra forma para poderte alcanzar. Asimismo que el pecado hace que la maldad incremente en la tierra y que los juicios de la palabra se desaten sobre la humanidad. Mientras el hombre sea más malo, mientras se sacrifiquen niños, incluso animales, y haga derramamiento de sangre ofrecido a otros dioses para que el hombre esté sumergido en la oscuridad, en la maldad, en la droga, en el alcohol, en muchas prácticas oscuras, yo quiero decirte de que los juicios de Dios estarán cayendo sobre la tierra. Hasta que el hombre entienda de que él está en este lugar es para agradar a Dios. Entonces, si el hombre se arrepiente y se vuelve a Dios de todo corazón, Dios quitará los juicios y su amor y su misericordia harán de que el hombre pueda sobresalir y salir de las profundidades del abismo donde se encuentra para encontrarse con su Creador y reconocer el error de tan bajo donde ha caído. En la respuesta que el apóstol Pablo nos comienza a dar claramente es que el mundo donde las personas no ha llegado el evangelio no significa que están perdidas. Significa de que ellos de una o de otra forma están escuchando la palabra. Por todos lados se está anunciando. Por la radio se anuncia. Incluso Dios ha proveído en la obra a grandes hombres de fe para que ellos puedan pagar grandes cantidades de satélites en el espacio, y hoy en día a nivel mundial está la palabra fluyendo por todos los lugares. Asimismo que el hombre en aquel día no podrá decir: yo me perdí porque no escuché tu palabra. De ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Dios lo va a juzgar porque la palabra ya ha sido una palabra de advertencia para que el hombre se arrepienta y se aparte del mal y busque a reconciliarse con su Creador. Si Dios no tiene derecho de juzgarnos, entonces, ¿por qué nuestro pecado revela la gracia de Dios? O sea, cuando el hombre toca lo más bajo y lo más profundo del lodo cenagoso del pecado, llega la insatisfacción en su alma, el desespero y las ganas de morir porque no encuentra felicidad en nada. Es ahí la gracia de Dios que rescata al hombre y lo saca de la oscuridad, lo saca del alcohol, de la droga, del narcotráfico, aún personas muy asesinos, estando en la silla eléctrica donde han sido condenados quizá a la silla eléctrica o a la inyección letal. Hay personas que se han arrepentido de haber hecho semejante atrocidad en contra de sus procreadores. O sea, aquellos que mataron a sus padres. ¿Sabes por qué? Porque el amor de Dios está en ellos. Dios nunca estuvo de acuerdo que ellos llegaran a ese lugar, ni tampoco fueran personas con sus pensamientos fuera de la naturaleza bajo la cual fueron creados por Dios. Pero han reconocido aún antes de la muerte su deseo de estar con Jesús. Dios le ha perdonado. Así, estimado amigo, la Biblia dice: no importa tan malo que seas, Jesús te recibe, porque Él quiere tu arrepentimiento y que te apartes del pecado. Así que seremos juzgados por Dios. Él es el juez y delante de Él estará toda persona. Pablo nuevamente enfatiza y categoriza con respecto a la suposición de que si Dios fuera injusto. Él hace una pregunta.
pero la realidad que él mismo la contesta y dice que Dios a través de esto destaca su gloria y su gracia ante el pecado, y diciéndole al hombre que la consecuencia de pecar es la muerte. Entonces podemos entender que él está como un juez sobre la tierra. Siguiendo este argumento, podemos la historia de los grandes criminales, como le digo, de la historia, pero ellos se arrepintieron, pero fueron juzgados en los tribunales terrenales. Entonces, quien quiera que sea, si hace una infracción contra la ley y violenta la ley que está establecida en su país, en una constitución, tendrá que ir donde el juez, porque la ley le acusa de un delito. Asimismo, aquel que transgrede la ley de Dios establecida, las normas morales por Dios están establecidas para que el hombre camine por el camino del bien. Pero cuando el hombre transgrede la ley de Dios, el hombre encuentra la muerte espiritual. Solamente quería recordar de que la gracia y el amor de Dios es muy grande para todos aquellos que creen en Él. Dios ha sido fiel y dice en su palabra: el que viene a mí no le echo fuera. Así podemos entenderlo entonces, de que si usted se arrepiente, no importa el pecado que tenga, no importa lo que haya hecho, si fue a la cárcel porque hizo una gran atrocidad y está allí escuchando esta palabra, quiero decirle que si usted hace arrepentimiento, usted también tendrá que pagar la condena por lo que hizo. Pero si usted hace arrepentimiento, Dios sanará su corazón y le restaurará, trayendo liberación sobre su vida. Y el día de hoy le quiere recordar Dios que sus pecados son perdonados, porque Jesucristo fue a la cruz del Calvario para liberarle de todo tipo de condenación. Si usted hizo la infracción contra la ley en la tierra, tendrá que pagar la consecuencia de lo que hizo. Pero el Señor le extiende su vida a una vida eterna cuando usted renuncia al pecado y desea vivir para el Señor. Asimismo, aquel día el apóstol Pablo nos recuerda que la circuncisión en verdad para los judíos era una ley de que ellos tenían que circuncidarse, pero no significaba que eran salvos, porque ellos estaban viviendo una vida alejada de Dios en el pecado. Vivían de las creencias de los ancianos y no de lo que decía la Torá. Asimismo, el Señor te dice hoy, de si estás en el Evangelio, te recuerda también la palabra, no estás viviendo como el Señor lo establece, entonces, aunque estés en el Evangelio, vas a ir a un camino donde tú lo buscaste porque no viviste para Jesús, a como dice la palabra. El Señor te recuerda a aquel que está en el mundo, que no conoce la palabra, que si se arrepiente y se vuelve a Dios, Dios tendrá misericordia de él. Al que está en la iglesia le recuerda de que si no está viviendo una vida agradable como el Señor exige, porque hay muchas personas que hoy en día se unen a la iglesia y viven una manera terrible de descrédito a la causa de Cristo. Ponen en ridículo el significado de ser miembros de una iglesia. En la iglesia son una cosa, en la calle son otra. Esto precisamente es lo que el apóstol Pablo me está diciendo en esta carta. No vale, aunque estés en la iglesia, si no vives para Dios, pues te habrás condenado también. Te habrás ido por el camino de la perdición sabiendo de que Dios te extendió su gracia y su amor, pero no quisiste vivir bajo los parámetros e índices establecidos por Dios. Solamente te recuerdo de que escuches a Dios, que vivas para Él conforme a su palabra. Deja atrás el pasado, te convertiste al Evangelio, trata de cambiar, vive para Dios, lee la Biblia, gózate en el Señor. El pasado quedó atrás, el pecado quedó atrás, la vida mundana quedó atrás, ahora vives para Jesucristo. Así que vuelve y recuerda algo. Si yo soy casada y no tengo mi anillo en mi mano, no significa que yo no sea casada. Significa que yo sigo siendo casada. Asimismo, es lo siguiente. El Señor te recuerda hoy de que tú estás en cualquier lugar de este departamento Jinotega o fuera de Jinotega, tú sigues siendo cristiano y tienes que tener tu comportamiento viviendo para Dios, no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Y una de las formas es que viva en santidad.
Asimismo, Dios recordaba al judío. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que le salvaba al judío, sino que era la gracia y el amor de Dios, porque el amor de Dios extiende su perdón hacia las personas y les salva. Así recordamos, estimado hermano, de que busquemos de Dios. Su gracia y su amor son grandes para que vivas en una libertad en el Señor, pero no para que vivas en un libertinaje como vivía en el mundo. Así que guárdate para el Señor. Cristo viene, Él está a las puertas y que el Señor nos halle velando en todo tiempo. Bendiciones en el amor del Señor. Vamos a orar para irnos despidiendo. Amado Padre Celestial, te damos gloria, te damos honra. Gracias, Señor, porque he podido compartir esta palabra, sea ministrando la vida de cada persona, de todo aquel que pudo escuchar tu palabra, sea ministrado. Así que el que quiera, Señor, seguir tu camino, tiene que comportarse y vivir su vida como usted lo dice en su palabra. Ayúdanos, Señor, a ser hijos obedientes, para que en aquel día no tengamos de qué llorar, Señor, diciendo yo hice tal cosa y el Señor diga, uy, apartado, qué terrible. Señor, ayúdanos, Padre eterno, y líbranos, Padre, oh Dios mío, líbranos de la condenación y ayúdanos a que ahora que estamos aquí sobre la tierra, a poder vivir conforme a tu palabra. Gracias, Señor, salva las almas, salva nuestras vidas cada día para que estemos en un constante avivamiento, Señor, y vivamos para ti, digamos no al pecado y digamos sí a la santidad en nuestras vidas. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, estimado amigo y hermano, será en otro momento en el programa La Palabra de la Cruz.